Lo que van a escuchar ahora es a Ernesto Londoño, un periodista que trabaja en el New York Times, es editorialista, y el New York Times, en un episodio, si se quiere, histórico, ha dedicado editoriales durante semanas, en algunos casos consecutivas, a hablar de lo que es la postura del periódico, porque eso es la página editorial, y en este caso apuntando a que haya una ampliación donde hay poco o que comiencen donde hay nada en términos de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Aquí está parte de lo que ha dicho Londoño. Nos pareció importante que el gobierno cubano nos hubiera permitido comunicar estas ideas y esos argumentos con la población. Ellos históricamente han mantenido controles muy rígidos sobre la prensa. Digamos, ellos están de acuerdo con algunas de las posiciones que hemos tomado. También ha habido argumentos que son críticos del gobierno en los editoriales. Digamos, hemos llamado al gobierno un régimen. Hemos dicho que es un gobierno autoritario. Hemos dicho que es un gobierno que se ha beneficiado de la política del embargo porque lo ha usado como una justificación de sus fallas. Eso es parte de lo que dice Londoño, que visitó en Cuba varios lugares, incluyendo la sede del diario Granma. La dama que nos acompaña trabajó en el diario Granma. ¿Cómo es como diario, desde el punto de vista del periodismo tradicional? Bueno, más cerrado, por supuesto, de lo que está acostumbrado el público aquí. Y me refiero a cerrado físicamente también, cerrado al acceso del resto. Nosotros le decíamos el búnker cuando estábamos en la Facultad de Periodismo, y precisamente es así por el tema de todos los controles que hay que pasar para entrar a Granma. Por eso me sorprendía tanto, no a esta visita, porque bueno, se ve que ya está pactado y que hay una decisión de arriba de que él vaya. Pero cuando hace 2 meses el New York Times decía que iba a organizar visitas pueblo a pueblo y que Granma iba a estar incluido en el tour que iban a dar por Cuba, me pareció una cosa insólita, pero bueno, parece que este es el primer paso. Y cuando dice insólita, porque insólito puede analizarse desde distintos ángulos. ¿Insólita por qué? Por el tema precisamente del cierre. Yo recuerdo solamente en Granma visitas de extranjeros cuando era con un interés determinado, visitas de una delegación china, una delegación venezolana, una delegación vietnamita, y a su vez Granma también después mandaba delegaciones o la prensa cubana. Pero una visita de este tipo no tiene. Tengo la sospecha que si viene una delegación de Granma al New York Times se queda la mitad de la delegación, pero no sé, eso es simplemente una sospecha. ¿Es su opinión? Sobre eso no, tampoco lo sé, es una sospecha también. Exacto. Que puede ser fundida. Pero en este caso a mí me llamó mucho la atención la manera en que la presentaste a ella, diciendo que era ex responsable de Internacional. Una de las cosas que duele de Miami es que se define a la gente por lo que fue y no por lo que es. No escucho bien entonces. Primero dije colega, periodista. Sí. También pero voy a desarrollar esta idea. Se define por lo que fue y no por lo que es. Estamos llenos de ex periodistas, ex militares, ex generales, ex asistentes de gabinete. ¿Se puede ser ex periodista de verdad? ¿Se puede ser ex Se pudiera, hay alguno por ahí. Hay alguno por ahí. Pero lo importante sobre esto es que esto marca un punto que a mí me parece importante. Es hora de dejar de ser exes y empezar a apostar por el futuro de Cuba. Yo creo que esta visita de Londoño apuesta por un futuro, apuesta por un estado de opinión que está haciendo el diario de más circulación en el mundo por un futuro que tiene que ver con las relaciones entre los dos países. Digamos que un poco de destruir los muros y tender puentes. En mi manera de ver, Londoño no solo está haciendo la avanzadilla para esa visita que se anunció de 15 periodistas del New York Times el año que viene, sino que también otro modelo hipócrita que se está hablando en la prensa es que solo se dice lo que Londoño o los editoriales intentan establecer en las relaciones entre los dos países. Los editoriales son críticos con Cuba. Los editoriales señalan, hablan de régimen, hablan de utilización del embargo con fines, digamos, es lo que justificativos. Y a mí me parece que es hora de hablar de futuro y dejar el pasado atrás. Pero yo tengo ciertas dudas porque me da la sensación como que no escucha algunas de las cosas que decimos aquí. Una, cómo fue presentada Ida. Otra, acabamos de escuchar a Londoño, justamente hablando de cómo mencionamos el régimen, dice él, cómo mencionamos, cómo se utiliza el embargo. Esto salió ayer, mientras que llevamos 3 días diciendo solamente lo que los editoriales llevan. Bienvenido al espejo de hoy martes. Sí, pero prensa de todos los tipos. Pero es la primera vez que hablamos del tema aquí.
Hay prensa con profundidad y prensa sensacionalista y prensa de derecha y prensa de izquierda. No, aquí están todas las gamas. Aquí sí están todas las gamas. Porque si algo me asombra de este análisis es que están refiriéndose a Granma como un ente propio con decisión, potestad discrecional. Eso no existe. Granma es el gobierno. A Granma va quien el gobierno quiera. Granma no decide quién lo visita y quién no lo visita. Y eso tenemos que estar claros. En ese mundo cerrado, en ese búnker, el que entra a Granma es el que Raúl diga que entra. El que el Departamento de Orientación Revolucionaria diga que entra, que es el DOR, el terrible DOR que todavía existe, que es la censura política total sobre los medios de prensa en Cuba. Están jugando a una apertura por otro lado, pero no me jueguen con Granma. Granma es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba y sigue siendo un coto cerrado donde nada más se opina, se dispone y se entra cuando el gobierno quiere. Otra de las cosas, totalmente de acuerdo, yo creo que Granma es el órgano del Partido Comunista de Cuba y como tal responde a las directrices de ese partido. Otra cosa es que Londoño también ha hecho otras visitas, se ha reunido con blogueros, estuvo en la sede de OnCuba. OnCuba es un medio cubano-americano, independiente, no responde al gobierno norteamericano y responde a la voluntad de un empresario, que es Hugo Cancio, que ha sido pionero en establecer un vínculo entre los inmigrantes cubanos y Cuba es prooficial. Bueno, pero algunos inmigrantes cubanos, ¿verdad? Porque si no me equivoco, prooficial. Porque lo dices tú, Camilo. No, con Cuba, aun cuando tiene todos esos señales y letreros que tú le pones, sigue siendo un sitio prooficial. Es una empresa norteamericana con gente pro Castro, que trabaja en buscar un nivel de comunicación distinto, pero siempre partiendo de una posición de ventaja. A mí lo que me parece, Camilo, lo que no entiendo por qué, o sea, si tú conoces el fenómeno Cuba, yo no voy a defender a un Cuba, que no es a lo que he venido aquí, pero, o sea, si seguimos ideologizando todo lo que sucede en Cuba, no llegaremos a ningún sentido, a ningún lugar. Nada, yo te estoy diciendo las cosas como son. ¿De dónde tú sacas que es pro-Castro? De sus comentarios, de sus artículos, de su proyección pública. Yo creo que debería leer un poco una posición que defiende y que es respetable, es su posición. Permíteme una pregunta para ella. Yo no estoy de censor, yo te estoy diciendo que de tú leer un libro tú sabes de qué trata. Permíteme hacer una pregunta a Aida, porque es la que ha llegado hace menos tiempo de Cuba, si no me equivoco, de todos los que están aquí, incluyendo, me imagino, a casi todo el equipo técnico que trabaja con nosotros. ¿Existe algo parecido a lo que estamos haciendo aquí en este momento en Granma? No, claro que no existe. O sea, No, pero es importante puntualizarlo. Algo remotamente parecido, que se siente a la mesa gente que discrepa y que dice que el gobierno no está bien o que deben respetarse todas las ideas o que hay que dar espacio para que haya elecciones libres. Al interior de Granma sí existe, o sea, hay espacios de debate, pero, o sea, con este nivel de público, no, por supuesto que no existe. O sea, que no se transmite absolutamente nada de eso. No, es que es importante establecerlo porque a veces hablamos como si de verdad se pudiera equiparar a Granma, que como él dice está de acuerdo, es el órgano oficial del Partido Comunista, a algo parecido a un periódico de verdad. O sea, lo que hace el New York Times es darle un nivel a Granma que no tiene. Lo está poniendo en una circunstancia que tristemente lo eleva a un lugar que no se merece. O sea, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo creo que Granma, y en eso te lo digo, tiene toda la obedece a una oficina ideológica, eso lo sabemos, tiene una serie de parámetros y evidentemente en Cuba un nivel de debate con esta libertad no existe de cara al público. Como dice ella, si tú te introduces en algunos espacios de la red y en las redacciones individuales, no lo sé porque hace mucho tiempo que no estoy, pero imagino que la gente discuta las cosas. Bueno, o sea, lo imagino. Pero yo no creo que Londoño sea el emisario, digamos, con credenciales del New York Times a Cuba. Ni creo que tenga potestad discrecional para determinar el rumbo de los Por eso, que lo reciba Granma no significa que Granma legitime al New York Times, ni que New York Times esté buscando en el Granma quien lo legitime a él. No, yo lo que digo es al revés y me tengo que ir a una pausa. Que el New York Times está haciendo una cosa que legitima a un panfleto. Bueno, el New York Times se tiene que dirigir a Granma porque es el único que hay. Y yo me tengo que ir a una pausa porque es el único tiempo que tenemos. Ya volvemos.